Bueno, pues qué gusto este día estar con un personaje más, un personaje veracruzano, pues una persona que hoy muchos ven día a día en diferentes partes del estado de Veracruz y además haciendo un trabajo muy interesante. Pero como todos sabemos, en este programa nos interesa conocer la parte humana, al ser humano, y me da muchísimo gusto, Manuel Huerta, que estés con nosotros aquí en tu casa. Acá entre nos vamos a platicar y te agradezco mucho que hayas aceptado venir a charlar conmigo, Manuel. Mucho gusto, Mauricio, y pues un saludo a todos, con ánimo aquí viniendo Así a es. ver de qué se En la trata acá agenda entre nos. tan apretada que traes. Oye, Manuel, pues mira, platícanos tu historia, tu infancia, ¿dónde naces? ¿Cómo vas desarrollando tu vida? Sí, yo soy del barrio de Sayago, Ya. justamente Sayago, Melchor Ocampo. Soy de familia naulinqueña, entonces los naulinqueños no nada más por Sayago, sino porque ahí estaba la terminal de autobuses, llegaban a esa zona de la ciudad. Entonces de chavo, como cualquier jalapeño, viviendo en casas rentadas, viví en Azcárate, en Azueta, en Sayago, estudié en la Manuel Cetello, que era la vespertina de la Escuela Abraham Castellano. Eso en la primaria. Primaria. ¿Y el kinder en dónde No, estuviste, no. Fíjate que pasó esto. Yo tenía, cuando entro a la primaria, 6 años. Mis padres son comerciantes. Mi padre viajaba, mi madre lo acompañaba. Ya. Y entonces yo no fui al kinder porque se entraba a la escuela a los 7 años. Ya. Hacen la excepción, por eso me tienen que meter una vespertina para poderme dejar con niños muy mayores que yo, porque fui muy precoz por eso desde chamaco, en esta escuela, que fue una gran escuela para mí. Mis maestros, la maestra Paz, la maestra Consuelo, la maestra Blanca, la maestra Celia, que la vi hace poco porque todavía ahí anda, claro. El maestro Cárdenas, Castillo Cárdenas, que fue un gran maestro de quinto y sexto. Todos ellos pues son los que me formaron, pero en el barrio de Sayago, de Melchor Ocampo, pues todos esos barrios me vieron toda mi infancia. Y pues de ahí estudié secundaria un tiempo. Cuando muere mi madre, voy a México, hago unos meses allá en una escuela secundaria, pero nos regresamos. Y al regresar igual a la Antonio María de Rivera vespertina, porque llegué tarde, claro. Pero después me cambian a la Morelos, y ahí mi tutor, Aristeo Rivas Andrade, el que era otro gran La Morelos intelectual. cuando estaba el padre Ernesto, claro. Que fue ahí estudié yo la preparatoria nuestro también. capellán, pero cuando todavía estábamos, todavía la Morelos era muy Sí, que había muy incluso inicial. Enfrente estaba el internado. El internado para los niños más pobres. Sí, claro, y para los seminaristas también, ¿no? Les daban para los seminaristas. Ahí asilo me acuerdo, vaya, les daban vivienda. Tú eres, ¿cuántos hermanos tienes, hermanas? Son 7 hermanos. De estas familias de antes que eran de los, mínimo 5, ¿no? Pues no, mi padre 7, 3 varones, 4 mujeres. Mi hermano Enrique muere joven, mi hermano Francisco ahí anda, Dulce, Anita, Dalila, que también muere, ella muere mayor, y mi hermana Isabel y un servidor. Pues una familia tradicional jalapeña. ¿Con padres estrictos o padres...? No, muy alivianados, porque la verdad es que mis abuelos, gente, sobre todo el abuelo materno de avanzada, ellos pues fuimos muy viviendo por los negocios de mi padre. Él viajaba, entonces vivíamos, nos cuidábamos entre nosotros, la señora que dejaban a cuidarnos. Oye, esas épocas maravillosas de Jalapa en que podías salir, como dices, en el barrio, que te la pasabas a todo dar, jugueteabas, que las orillas eran 5 de febrero y llegaba hasta Los Berros, ¿no? La otra punta. Sí, pues digamos que ahí en el barrio se llegó hasta Ávila Camacho, ya la luz del barrio era... Claro, ya estaba pesado. De excursión. Pero no, una Jalapa muy tranquila, y mucho juego, mucho barrio, muchos chamacos que andábamos en la calle y grandes recuerdos. ¿Te gustaba jugar algún deporte o qué? ¿Cuál Sin era? duda el fútbol, éramos campeones del fútbol.
llegamos a estar, hace poco vi al Cacala Blanco y Sí, lo cómo no. saludé. Sí, sí. Y le digo, no, pues si yo hasta llegué a la selección de chamacos ahí, a la que tú nos Él entrenabas. era entrenador porque además fue Y, jugador. y él fue el Sí. profesional, el primer profesional que tuvimos. Pero después en la Morelos nos ponían rutina de deportes. Entonces, básquetbol, atletismo, todos los deportes como se acostumbraba. Claro. Y ya hasta la prepa, el fútbol americano, que me gustaba verlo y jugarlo. Pero ¿Y la verdad... ¿El americano lo jugaste formal, sí, digo, en sí, equipo? en un grupo de la técnica 3, que yo era de la Morelos, pero el Sí. maestro Villafaña nos empezó. Ya. La verdad, nada más llegué al primer scrimmage y ya después no hubo más. Después jugabas de banca, ¿o qué? Porque tuve una vida muy acelerada desde chavo. ¿Por qué? ¿Cómo era tu...? Bueno, pues yo empiezo la muerte de mi madre, viaja mi padre y de alguna manera empiezo a vivir solo desde los 14 años. Entonces he tenido la suerte de la precocidad de la propia circunstancia de vida y he tenido la suerte de tener un poco de habilidad para la escuela, tal manera que en sexto año me toca ir a representar a las escuelas públicas a un concurso de conocimiento de la vida y obra de Benito Juárez. Ok. Y ahí fuimos a ver hasta la presidencia de la República, a dar Maravilloso. tiempo que gobernaba Coronel, el Ya. doctor Coronel. Sí. Y posteriormente en las escuelas se me facilitaban las cosas y me tocó en suerte estar en el propedéutico de 6 meses. Pero en esta época, digamos, Estudié donde en la Prepa Juárez. ahí cómo era tu manutención, ¿trabajabas? No, yo era te- hijo de mi de papá. tu Mi papá, y él los mantenía, les tenía daba- bueno, le iba bien. Comerciante, me dijiste. Comerciante de zapatos, sí. Le fue Ya. bien, era un hombre trabajador, le fue muy bien en los negocios. Tuvo una cadena de zapaterías en el sur de Veracruz, 13 zapaterías, y era vendedor al mayoreo. Y le fue muy bien, y ya dejó el comercio, porque lo invitaron a ser alcalde de Naulinco por una consulta popular en aquellos años. ¿Cómo eran las consultas No, populares? esta fue la única que hubo en el PRI de aquellos ¿En qué años. año estás hablando? Bueno, más o yo menos? ya era diputado federal de Ok. la oposición, del Ok. PRD en ese momento. Ajá. Fui diputado la primera vez a los 31 años. Sí, Y él lo invitan, estaba gobernado Gutiérrez Barrios. sí, claro. Y lo invitan a participar y pues se decide por votación del pueblo. Y la verdad es que el pueblo lo quería, era un hombre también un trabajador, Oye, honesto. y te preguntaba eso porque me llamó la atención, es decir, hoy pues hay toda una serie de historia, ¿no? Para llegar a una votación o tal vez un levantamiento de un estudio de opinión, pero en ese entonces era más hacia la confianza de... Sí, y estaba él fue candidato del PRI, era el partido del dedazo, entonces, Así es. pero ahí no hubo porque el pueblo no quería la imposición y se pusieron y empezaba la transición democrática en el país y el PRI se vio forzado a hacer la consulta Ya. y la ganó, pero bueno, Qué interesante. deja los negocios, se dedica a ser servidor del pueblo y pues ahí siguió ya hasta que murió mi papá, pero digamos yo con sinceridad me dio tiempo de estudiar, hice 2 carreras tranquilamente. Me decías, ¿estuviste en la Juárez? En la Juárez. preparatoria, bueno, en la Morelos, ¿no? En la Morelos secundaria y la prepa en la Juárez, porque Aristeo Rivas Andrade fue mi tutor, porque la hermana de mi papá, mi tía María Elena, se casó con Toño Quirasco, Ok. el que era sobrino del que fue gobernador, claro. y que fue famoso por el También ska. Antonio Quirasco, ¿no? Toño Quirasco, Sí, sí, claro. cantante famoso Claro, del sí. Orfeo Nagogó, Sí, sí, sí. del ska, ahora es músico de culto, ya murió el tío Toño, que fueron mis padrinos. Ok. Entonces, esa cercanía, entonces Rivas Andrade entiendo que era oficial mayor de ese gobierno, una vicisitud familiar, una de las primeras injusticias que supe, que obviamente repercutió en mi familia, y se hizo una hermandad entre Rivas Andrade y mi papá. Ya. Como mi papá viajaba, le dijo, pues a ver, ahí que sea tu tutor, Claro. y él fue el que me recomienda a la Morelos. Ya. Y la verdad es que Rivas Andrade, pues un intelectual de los más reconocidos en Jalapa,
junto con Librao Basilio. Claro, el maestro. Y muchas cosas de jalapeños ahí que pocos historias. conocen, Premio Nacional de Poesía en Italia, traductores de Cavapis. En la Morelos, que platicábamos, estaba el padre Ernesto. ¿Tú eres un hombre creyente? Bueno, fíjate que con dificultades me estudiaba el libro cuando Dios... ¿Quería? No, cuando Dios llegó al hombre, que nos ponían los sábados a estudiar. No, la verdad es que sí soy de una tradición cristiana. Casi mi tía Isabel nos mandaba a mi primo y a mí antes de ir a la matiné a ir misa al Calvario. Y me sé la misa y todo lo que quieras, pero yo llegué al bautizo y ya demás no. Porque se aleja uno de la religión cuando te pasan cosas en la vida que tú dices, bueno, ¿y por qué muere mi mamá? ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces como que te alejas. Ahora regreso con un conocimiento de la espiritualidad, que es algo más allá de una religión. Por supuesto, claro. Y obviamente pues con una forma de que siempre he sido. Yo si no entiendo las cosas no puedo opinar o demás. Y en mi familia pues también no eran muy católicos por la parte de mis padres. El padre de mi madre, Lorenzo Ladrón de Guevara, Naulinco lo conocían como el diablo, don Lorenzo, porque él es vecino de Huarto con Ruiz Cortines en el seminario. Y entonces mi abuelo Lorenzo, y entiendo que Ruiz Cortines, se abren de la religión, se hacen francmasones, y yo creo que es el motivo por el cual mi abuelo materno es el alcalde de Naulinco, en los tiempos de Ruiz Cortines. Y hombres que ahora, en un principio para mí todo era más complicado, porque yo fui opositor desde muy joven a lo que ocurrió en mi país y en mi lucha por la libertad y la transformación. ¿Que en ese tema naces en el PRD o antes? No, antes yo era un poco entre el anarquismo, luego la línea de masas y ya la transformación del 88 me llevó a una participación política electoral. Y bueno, fue muy acelerado todo lo que se vivía en México, lo que pasaba en Jalapa. Y previo a eso, bueno, habíamos hablado 2 carreras, ¿estudias Derecho? Sí, estudio Derecho y estudio unos semestres de Historia y estudio Sociología. Y en la Sociología me especializo en la Sociología Urbana y la verdad es que mis ideas de transformación, de justicia, estaban de origen en todo lo que yo hacía, vivía y se me dieron las cualidades para poder ahora, pues decirlo con mucho orgullo, mi oficio es la política como un arte de servirle al pueblo y lo logré desarrollar con un relativo éxito. Claro, no, pero por supuesto que es evidente el trabajo que realizas, que haces, y en qué momento de tu vida te cruzas, entiendo, con el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso es justamente en estos años que el país tiene una irrupción en la vida democrática, el 88. Yo ya, el movimiento social que habíamos generado, una minoría activa que movió mucho a la gente en Jalapa, se extendió en varias ciudades de Veracruz, la famosa UCISVER, la Unión de Colonos Inquilinos Solicitantes de Vivienda de Veracruz, y yo hacía el trabajo de la Unión en el sur, en Cuatza, en Mina, ya andábamos luchando porque la gente tuviera suelo, vivienda, como parte de mi profesión. ¿Te toca esta parte territorial por algún tema? Pues porque no quise irme a Veracruz porque me hubiera atrapado el carnaval y porque nos dividimos el territorio. Y a mi amigo y hermano Fidel Robles le tocaba, su abuelo le patrocinaba su estancia en Martínez, porque todo lo hacemos de nuestras convicciones, de nuestros recursos. Y bueno, el tema es que a mí se me dio ir por el sur. Y esa cercanía con los tabasqueños, no se dio nada más por eso, sino Andrés llega al PRD, él llega posterior a nuestra lucha, y pues ya ahí él ya era un gran dirigente, ya había sido candidato a gobernador del FDN, nosotros estábamos liderando el movimiento y el partido en Veracruz. Él vota por mí para que yo sea diputado federal, lo logro ser muy joven, a los 31 años, para mí es muy, muy joven, y mi compromiso desde entonces fue fuerte, y las estrategias de intransigencia democrática y de lucha popular
nos unieron desde entonces. Yo creo que él también conocía algo de nosotros. Hay referencias en común, el Equipo Pueblo, que era una ONG que apoyaba los movimientos populares, a nosotros, a ellos, con un medio, por cierto, muy conocido allá, La Verdad del Sureste, que editaba René Alberto Pérez Mendoza. Y bueno, pues todo esto nos fue sincronizando, nos hicimos exodistas, transformadores, y yo vi en él un dirigente de primera, y la verdad siempre hemos coincidido. Un dirigente de primera que en aquellos años que lo conoces, y bueno, él que inicia esta cuarta transformación, es decir, ¿tú también ves una transformación en este líder, en este ser humano, en este hombre? Mira, no son coincidencias, porque mi espíritu transformador era mucho antes y era más rupturista. Pensábamos que el país iba a cambiar por otra vía y no precisamente la electoral. De hecho, a quien pensaba la vía electoral le decíamos que era reformista y que no era por ahí. Entonces pensábamos que era organizando al pueblo y que iba a ser una transformación como había ocurrido en otras épocas, en otros lugares, más de confrontación. Claro. Pero el 88 fue una demostración del pueblo de que era la vía pacífica, y como a mí sí se me ha facilitado siempre escuchar al pueblo, que ellos mandan, que ellos deciden, que ellos son los protagonistas del cambio, las compas de la Unión, cuando nosotros andábamos pensando otra cosa, dijeron, no, es por acá, y nos jalaron y nos llevaron. Cuando hablas de escuchar al pueblo, Manuel, escuchar al pueblo para poder generar estas transformaciones, para ayudar, para sumar. Yo te he dicho que si yo no entiendo las cosas, yo no funciono. Mi cerebro sí tiene que entender. Y estudié bastante como buen jalapeño. Y en la teoría política eso es lo que explica el maoísmo, que es el que las masas son las que deciden, los partidos proponen, pero el pueblo es el que tiene la decisión, porque vienen de una idea de ruptura de otros lugares en el mundo que los partidos, los aparatos impusieron a los pueblos, y aquí en México era muy obvio. El PRI, que tuvo una esencia transformadora de carácter hasta socialista, y lo reflejan en nuestra Constitución, herederos de la lucha de la Revolución Mexicana, acaban con don Porfirio el dictador y dejan a doña Porfiria, el priato jurásico. Y aunque Cárdenas le da un levantón democrático y popular y de resultados hacia la población, y está toda la historia, pues los sectores conservadores dentro del propio movimiento revolucionario y en el PRI se imponen hasta la llegada de Salinas, que acaba con esa de nuevo irrupción democrática que el hijo de Cárdenas quería hacer en el 88. Entonces, pues yo entiendo claramente que es la gente la que protagoniza la historia, y que un político tiene que escuchar al pueblo para poder tomar las decisiones siempre. Así actuamos siempre en las colonias, con las comunidades, y sabiendo que era el atributo principal, llevado a la sociología urbana, es como yo entiendo que la gente, a través de los dogmas de fe que nosotros podíamos tener, de hacer una vivienda ecológica, productiva, popular, que mi colonia y mi ciudad fueran para la felicidad de la gente, y todos esos sueños que obviamente el modelo nos destrozó. Aquí Jalapa es un ejemplo. Yo me opuse al crecimiento del Jalapa 2000 y mira que la vida me dio la razón. Era pues como dije en su momento, tiempo, ¿no? Y era lastimar a la gente, hacer crecer la ciudad al sur para los negocios de los que hoy están disfrutando esta venta y crecimiento de la ciudad, cuando hacía falta el crecimiento a la zona norte. Se olvidaron de los pobres que vivían de la zona norte. Entonces, bueno, tuvimos que ir encontrando cómo equilibrar todo esto en un ejercicio donde pues pudiera permitirse que los niveles de confrontación además llegaron muy fuertes hacia nosotros. De repente hasta la libramos y estamos vivos, pero si hubo momentos difíciles de la lucha, a mí me tocó en suerte salir bien. Muchos compañeros no, los lastimaron. En esto que comentas, percibo que eras un hombre que tenías la decisión y la firmeza de decir,
Esto es de lucha, esto es Porque ahí vienen los valores, ahí viene la familia, la justicia, la libertad, el servirle a la gente. Todo eso no te lo enseñan en la universidad, Por supuesto eso que no. es la familia la que te genera. La raíz. Claro, hay buenos maestros que te van enseñando Forjando. que las cosas tienen que ser distintas. Yo te decía hace un rato, y cuando llego a la Facultad de Leyes, después de llevármela tranquilo en la prepa, en el propedéutico, llegó a Leyes y tú los maestros, pues ahí te la llevabas, ¿no? Claro. Pero me encuentro una maestra que resultó que es tu mamá, que si no sabías te reprueba y vas al extraordinario, y me dolió y pues ya nunca más me volvió a ocurrir, pero te van guiando, gente honesta, gente que sí está a la suerte. No, había otros muy buenos, Claro. el maestro Bouzas Guimán, que era muy bueno en Derecho Civil, y ese sí le saqué 10, pero sí en Romano sí se me dificultó. En romano no. Oye, Manuel, fíjate que podríamos platicar mucho más, pero bueno, el tiempo siempre juega en contra. Y yo creo que con estas preguntas rápidas que te voy a hacer y que es un juego que hemos jugado y se vuelve divertido, vamos a tener un poquito más de quién es Manuel Huerta, ¿no? A ver, viene de ahí. Viene de ahí. Empezamos suavecito. ¿Cuál es tu platillo preferido? Pues me gusta ahora la ensalada con proteína, pero sí, la gula ha sido uno de mis temas que no he podido trascender. ¿Salado o dulce? Fíjate que es una combinación, me gustan los dos. Como buen nablinqueño, los dulces con los salados. ¿Blanco o negro, Manuel? No, no hay blanco. Grises son acercamientos, no hay blanco. ¿Y la familia? Pues la familia es la base central de todo esto, lo he estado diciendo. Y ahora mi familia, mi hija, su mamá, que no somos pareja, somos papás de Marina Libertad, Libertad porque fue el nombre que yo propuse, pues es un núcleo muy poderoso para mí. Mi hija es seguro, mi amor incondicional, un amor divino, es lo mejor que tengo en mi vida. Excelente. Honestidad. La congruencia entre lo que dices y lo que haces, y tienes que ser muy valiente. La honestidad valiente es nuestra divisa. Andrés Manuel López Obrador. Pues un estadista, un gran hombre, ya pasó a la historia y he tenido la suerte de verlo de cerca. México. Pues es una oportunidad en el mundo para el renacimiento del mismo, prosperidad. Tu infancia y juventud. Pues me la pasé bien, como todos. Problemas, claro, momentos difíciles, pero yo podría decir que estamos ahora aquí listos. Cuitláhuac García Jiménez. Pues un compañero que le ha tocado ser parte de una ruptura histórica, está en el gobierno estatal y pues ahí vamos. Veracruz. Veracruz es un amor profundo a Veracruz, lo que te podría decir. Coincido contigo en eso. Tolerancia. Debemos de desarrollarla bastante. Yo un tiempo para acá, a partir del reconocimiento de mi espíritu, soy muy tolerante. ¿Cómo reconoces tu espíritu? ¿Cómo has hecho este trabajo? Bueno, pues a partir de descubrir que no lo tenía, que era muy fácil hablar de muchas cosas, pero no se sentían. Entonces ¿Cómo lo un lograste? trabajo, pues a partir de querer desarrollar mi fuerza, a partir de reconocerme, a partir de saber que no lo tienes, pues lo tienes que desarrollar. Y me sirvieron muchas cosas, dentro de ellas estudiar un libro que lo recomiendo mucho, Experiencias de la Vida Religiosa, del hermano de Henry James, William James, y de otros libros muchos que han sido parte de mi ruptura epistemológica, pero sobre todo a partir de la gente. La gente es la que siempre me ha salvado, la gente es la que me ha ayudado a entender el mundo y a recobrar toda mi fuerza espiritual, mi alma, mi mente y mi cuerpo, y aquí estoy. ¿Has sido intolerante? En algunas veces sí, mucho más en la adolescencia. En la adolescencia yo creo que era muy rupturista y pues la verdad no es justificación, pero ahora que veo la vida en retrospectiva digo, pues no era así. ¿Qué piensa Manuel de las alianzas? Que son muy importantes, es cuando algo no es lo mismo, pero se juntan para hacer algo en común. Y es necesario en la vida.
Amigos. Algo muy importante, vital, es un valor supremo. Algunos al grado de la hermandad, y yo los he logrado en la acción, no en la declaración. ¿Y los enemigos? Pues yo no tengo enemigos, tengo adversarios. He entendido que la política pues son intereses y algunos se sienten afectados de lo que uno piensa, lo que uno hace. Te decía que hubo momentos en que en esta lucha por la transformación hasta a veces la vida se pone en juego, pero como diría el presidente, a veces sí miedo, pero lo hemos superado con las mismas ganas de que se transforme esto y con la fuerza del pueblo, y la verdad es que eso no me ha permitido a mí pensar en alguien como enemigo, sino pues los valoro, los entiendo y pues... Manuel ha sido un hombre de estrategia. Sí, me gusta la estrategia. Muy bien. ¿Has sentido impotencia? Sí, pudiera ser algunas veces, pero es momentáneo, es como la felicidad, no es permanente. ¿Te has arrepentido de algo? Nada que no pueda haber superado. La verdad es que no, porque también me he comprendido a mí mismo. ¿Qué piensas de la pobreza? Pues que debemos de acabar con ella, es algo que no debería de existir, es algo con lo que estoy claro que lo genera un modelo que no es el propicio, y no es tampoco un tema de moral, es un problema histórico. Y como yo todo lo he tenido que entender, pues para mí el Capital de Carlos Marx fue sin duda parte de la ruptura epistemológica, y ahí he logrado entender que estamos en el desarrollo de sociedades y aspiro a que lleguemos a una. Por desgracia no me ha tocado verla ni la voy a ver, pero sí la parejura, la igualdad, el que puedan estar las cosas hoy más bien que antes, pues sin duda. La democracia. Pues es el bien supremo ahorita, es nuestro legado principal de la Cuarta Transformación. Estoy convencido que el pueblo ya está en una etapa de convicción, de conciencia, que pues van a hacer que las cosas sean diferentes para bien del pueblo. En pocas palabras, ¿qué es la Cuarta Transformación para ti? Pues yo lo he sintetizado porque se habla los teóricos más, que es la separación del poder económico y el poder político. Dándoles la razón en eso, para mí la Cuarta Transformación no es eso nada más, sino es darle el poder, ahora que se lo quita hasta el poder económico, dárselo al pueblo. Entonces la Cuarta Transformación es que el pueblo mande. ¿Y qué es el poder? El poder, pues, es la posibilidad de servir. Si no hay servicio, el poder no tiene virtud. Manuel Huerta, gobernador. Pues la gente va a decidir todo, la gente va a decidir, y yo creo que estamos siempre preparados para lo que sería muy honroso para cualquiera. De chico, hablando de la infancia, yo no sé si alguien no lo pensó alguna vez, pero yo sí, hasta soñabas con la presidencia de la República. Ahora yo no voy a tal nivel, pero siempre, ahora ya más digerido. ¿Lo has soñado? Más digerido. No, fíjate que lo que yo creo, más que ser gobernador o estas cosas, porque eso es finalmente un encargo, pues es eso, ¿no? Es la transformación. A mí lo que me interesa es que sea la transformación, me interesa la historia. No me interesa ser un florero. Pues mira, para atrás, tal vez, y con sus claroscuros, Gutiérrez Barrios. Pero de ahí para acá, y entendiendo la justa dimensión de cada uno de los que pasaron, unos ni para acordarse de ellos. O se acuerda uno como decir, pobre gente, ¿no? Qué daño hicieron a la gente, qué mediocridad. Entonces, pues si vas a hacer algo, que sea para que la historia continúe esta vía de transformación acelerada. Para terminar, ¿cómo sueñas a Veracruz? Dijiste hace rato que soñabas hasta ser presidente de la República en aquellas historias. Hoy te pregunto, Manuel gobernador, y te pregunto, ¿cómo soñarías a Veracruz? Bueno, Veracruz sin duda es un lugar que tiene que
dinamizar a México. Si México está en esta etapa de prosperidad que yo observo, en esta etapa de ser un pivote en el mundo para nuevas cosas, hoy ser mexicano es diferente, hoy el humanismo mexicano va por delante. Yo he tenido oportunidad de estar en contacto con otras personas que no son mexicanas y ven con mucho agrado lo que pasa acá, más allá de lo que leo y veo. Y ser veracruzano es parte de una esencia de nuestro país, de contribución, 4 veces heroicos, en todos los momentos de la historia, y hoy no es menor. Entonces, ¿qué veo? Un Veracruz justo, democrático, sustentable, dinámico, alegre, muy amoroso, con mucha felicidad de nuestro pueblo, lo que yo quiero. Que así sea y que ese sueño se cumpla. Manuel, yo te agradezco mucho, quiero que sepas que esta es tu casa, como la casa de todos los que aquí deseen estar y compartir con las personas. Te felicito por el trabajo andado en los últimos años, la verdad es que importante sin duda y te deseo lo mejor para lo que viene. NB Periodismo de Investigación es tu casa. Gracias, pues lo que viene es el amor, la felicidad de nuestro pueblo y va a ser para todos y siempre vamos a estar ahí, no va a fallar porque ya hay un cimiento muy importante para todo esto. Entonces ya lo demás, pues la gente lo decide y los veracruzanos son mucha pieza, son muy... Así es. Bueno, para empezar nuestro presidente que es Chocojarocho, porque él es veracruzano, porque sí, él es de padres eso dice, veracruzanos. Sí. Así es. Que es lo que marca la Constitución. Así Para ser veracruzano, el artículo 11 de la Constitución, fracción cuarta, de padre o madre veracruzano. Y aquí estamos, a la orden. Qué bueno, Manuel. Gracias. Bienvenido, gracias. Y yo les invito a que le den clic ahí a la campanita y que nos sigan. Y gracias una vez más, Manuel. Ánimo a todos. Vámonos.